hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema. Por el hecho de que cuando estábamos orando, el Señor puso algo en mi corazón y vamos a abrir la Biblia en el tiempo que tenemos en Efesios capítulo 4. Porque tenemos una lista la cual yo hice y es la que algunos hermanos que oran se rigen y está aquí. Esta lista es un bosquejo para orar. Y son 18 cosas por las cuales yo he puesto aquí que es un bosquejo para que se guíen todos los que oran. Y muchas veces cuando empezamos por la primera se nos olvidan las otras, ¿verdad? Pero se las voy a leer para que usted sepa más o menos cuáles son. Hay que orar por la unidad del cuerpo. Hay que orar por las familias de la iglesia. Puse yo aquí. Orar por los enfermos. Tenemos que orar para depender más de Dios que de otras cosas. Tenemos que hacer la voluntad de Dios como iglesia. No solamente como individuo, que la tenemos que hacer como individuos, pero como iglesia tenemos que hacer la voluntad de Dios, que estemos en la voluntad de Dios. Orar por los que no son salvos, por que cada persona que venga a la congregación y que no conoce a Jesús como su Salvador, hermano, se vaya con el mensaje en su corazón y que reciban a Cristo Jesús. Mi anhelo cuando predico, hermano, es que la gente que no conoce al Señor se vaya de acá, ya salvo, pues, ¿verdad? Que reciba al Señor Jesucristo. Orar por nuestras familias que aún todavía no son convertidas. Esos entran entre los no salvos, entre aquellos que se han apartado del Señor, nuestros familiares. Orar por familiares no convertidos o alejados del Señor. Orar por todas las áreas de la iglesia, que son varias, que hay líderes que están encargados de esas áreas. Orar por sabiduría en nuestras vidas. Oh, hermano, ¿cómo necesitamos la sabiduría? Orar por la humildad y orar por mansedumbre que necesitamos. Oremos para que se terminen los pleitos en los hogares. Es increíble tanto pleito que hay en los hogares. Orar por la presencia de Dios en nuestros servicios. Hermanos, si el Señor no está aquí, si su presencia no está aquí, ¿qué queremos, verdad? Tenemos que orar que siempre la presencia de Dios esté aquí. Orar por obediencia en nuestras vidas. Orar por la nación de Israel, que, hermano, tenemos que orar por Israel, ¿verdad? Por la paz de Jerusalén. Todo lo que acontece a Israel nos perjudica a todo el mundo. Todo lo que le pasa a Israel, hermano, trae consecuencias a todo el mundo. Por eso tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Orar por la nación de Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos. Orar por los líderes cristianos y no cristianos, también hay que orar. Orar por todas las actividades de nuestra iglesia y orar por padres, por madres, esposo y esposo. Esas son 18 cosas que yo puse, que están como un bosquejo, ¿verdad? Si el Espíritu los mueve a orar por otras cosas, amén, pero es un bosquejo. Pero me llamó la atención y hoy mi esposa hablaba un poquito de eso, acerca de Nehemías y cómo fue que Nehemías, a pesar de que los enemigos se oponían para que ellos no levantaran las murallas, porque las murallas estaban caídas, dice la Biblia. Y cuando habla de murallas, hermanos, habla de protección. Y muchas veces, hermano, nuestras vidas pueden estar sin murallas y sin protección. Puede ser que nosotros, porque como iglesia, puede ser que no tengamos la protección de Dios, sino que también nuestras murallas estén caídas. Y me llamó la atención porque sí, verdaderamente los enemigos se reían de ellos cuando comenzaron a levantar la muralla. Les decía que ellos no eran nada para levantar y que no lo iban a poder hacer. Y cuántas veces el enemigo viene y nos dice a nosotros que no podemos hacer cosas, como le decía el domingo, por los pensamientos que nos mete, porque nos llena de temores. Y cuando él comienza a atacarnos de esa manera, sepa usted que es porque él sabe que cuando levantamos murallas, hermano, algo glorioso va a pasar. Cada vez que haya oposición de esa índole, usted tiene que saber algo glorioso el Señor tiene, y pues es que hay tanta oposición y el enemigo no quiere, hermano, y hay que trabajar aún más fuerte. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías reunió a todo el pueblo, les explicó la situación y les dijo, aquí la cosa, les dijo, es de que nos unamos y que juntos peleemos. Mire, los líderes más grandes que han existido para mí
no es un líder solo, es un líder que trabaja con su equipo. Y yo creo en eso, yo creo en trabajar en equipo. El que trabaja solo se le llama un llanero solitario, que quiere hacer las cosas solo. Las cosas solo no se puede. Por algo Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le dio una compañera, le dio a su esposa, al hombre. Igualmente, en la iglesia dice que somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo son muchos miembros. Y entonces me llamó la atención cuando habla de la unidad, y por eso Efesios capítulo 4, por favor vaya conmigo. Dice el verso 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como la iglesia? Preservar. ¿Qué significa la palabra preservar? Mantener. ¿Alguien más? Guardar, cuidar, proteger. Solícitos en guardar, preservar. Usted sabe que hay ciertos alimentos, ¿verdad?, que hay que preservarlos, porque si no se preserva, se daña. Por eso hay refrigeradoras, ¿verdad?, donde nosotros tenemos nuestra comida, pero la refrigeradora lo que hace es que preserva los alimentos para que no se echen a perder. Y entonces, cuando nos habla de unidad, quiere decir, escúcheme bien, quiere decir que si no preservamos en la unidad se puede terminar, se puede destruir. Mire, ¿cuántas personas se han unido? Y puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, puedo hablar de trabajo. Hay personas que se unen a trabajar, ¿verdad?, en un negocio, pero como no perseveran o preservan la unidad que tienen, se destruye el negocio. Hablemos del matrimonio. Hacemos un pacto y nos casamos con nuestro cónyuge, pero por no preservar en el matrimonio, en la unidad que nos une, ¿qué pasa? Nos paramos divorciando, nos paramos separando, porque no mantenemos o nos mantenemos preservando lo que Dios nos dio en la unidad. Entonces sí me llamó la atención, porque la primera punto que puse aquí en la oración es orar por la unidad del cuerpo. Porque sabe, hermano, puede ser que estemos aquí, pero podemos estar desunidos. Y es exactamente lo que el enemigo quiere. Mire lo que dice el verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pero hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, amén. Y hay un solo espíritu, no hay muchos espíritus, hay un solo espíritu. Y en ese espíritu todos tenemos que estar metidos. La iglesia tenemos que estar todos caminando para el mismo lado, jalando para el mismo lado. Dice, preservando la unidad. Usted sabe que hay un pescado que se le echa sal al pescado. Bueno, ahora casi ya no, ¿verdad? Pero antes en los tiempos cuando no existía la refrigeradora ni nada de eso que podía enfriar los alimentos o congelarlos, la sal, llenaban el pescado de sal, porque la sal preservaba al pescado. Y fíjense que curiosamente la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Hermano, nosotros preservamos a este mundo de que vengan más calamidades, pues. Y si estamos desunidos, entonces las calamidades vendrán peor. Porque dice la Biblia que vosotros sois la sal de la tierra, pero que si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? Ya no preserva para nada. Entonces, qué importante lo que nos dice aquí la Escritura, en que cada uno de nosotros tenemos que estar en el mismo sentir, en la unidad del cuerpo, jalando todos para el mismo lugar, porque eso es lo que Dios quiere. Una iglesia unida es la que Dios quiere. Y usted sabe ese dicho famoso, ¿verdad? Pueblo unido jamás será vencido. Es un dicho, eso no está en la Biblia, ¿ok? Pero es una gran verdad la que se dice. Pero es cierto, un pueblo que está unido, hermano, es difícil vencerlo, porque todos estamos en el mismo sentir. Y cuando estaba viendo esto, me acuerdo también de Moisés. De Moisés, que un día le dijo el Señor, mira, le dijo, yo no aguanto. Es mucho la carga que llevo sobre este pueblo. Porque acuérdense que Moisés estaba, hermano, ministrando y hablando con la gente, pero era solo uno. Y solo uno no puede llevar la carga de tanto pueblo. Y entonces vino
Jetro, ¿verdad? Y le dijo lo que tenía que hacer y trabajar en equipo, que formara personas para que le ayudaran, porque así el ministerio es más fácil. Pero que todos estemos en unidad, ¿verdad? Que los discipuladores, que los sugieres, que los maestros, que los del sonido, los del video, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, pero unidos, trabajando para el mismo Dios, para el mismo Señor y también para el mismo cuerpo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si el esposo no ama a su esposa, no ama a su propio cuerpo. Entonces fíjese que es muy similar, que hay mucha gente que dice, yo le sirvo solo a Dios. No, pero usted tiene que servir al cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, ¿verdad? Porque si usted no arma el cuerpo de Cristo, ¿por qué dice que ama a Dios? Esto es bien tremendo, hablar de esto, de la unidad. Porque si no hay unidad, viene en desastre. El Señor mismo dijo, cuando le dijeron a él, cuando él estaba echando fuera ciertos demonios, ¿se recuerda? Entonces dijeron, él lo está haciendo, dijo, en el nombre de Belcebú, que era un dios, era el dios de las moscas. Imagínense cómo compararon a Jesús. Y Jesús dijo, les dijo, yo no vengo echando demonios por nombre de Belcebú ni por nadie. Dijo, ni aún el diablo está desunido, dijo. Imagínense, hermano, ¿cómo va a ser eso? Dijo, si yo fuera del enemigo, dijo, el diablo no está en desunión. Debemos por lo menos aprender de eso. El diablo va, si es que está unido. Que ellos no están, los mismos demonios no están desunidos, o por lo menos aparentan estar unidos, ¿verdad? El Señor dijo ¿cómo fue que dijo? Una casa dividida no puede prevalecer, dijo. Entonces igualmente, si nosotros estamos desunidos, no vamos a prevalecer. Y vamos a estar tratando de levantar la muralla, pero todos haciendo lo que quieran. Uno le ponen un adobe, otros le ponen cal, otros le ponen un cemento, y no es lo mismo. Todo tiene que ir igual. Y en unidad en el Espíritu. Y esa palabra es muy importante, porque tenemos que estar unidos en el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo que estemos unidos en pensamiento, aunque debemos, pero cada quien puede tener su pensamiento, su idea, que está bien, ¿verdad? ¿A usted le gusta el color rojo? Pues pintemos la iglesia de color rojo, ¿va? No peleemos por eso, ¿verdad? Morado, como a usted le guste, ¿verdad? Cada quien tiene su propia opinión, que eso no nos debe de molestar. Si le está pintada de verde, está bien, déjela así. No me gusta, pero no está bien, ¿verdad? Ya la escogieron así. Pero cuando usted está desunido en el Espíritu, ahí sí está diferente. ¿Sí? Ahí sí no está, que el color de la alfombra roja, olvídese el color de la alfombra. Ya estemos unidos en el Espíritu. Eso es lo importante, porque cada quien somos un mundo de opiniones, hermano. Y no vamos a pelear con eso de los colores, ni vamos a pelear porque esto se hace así. No, en el Espíritu. Si estamos caminando con Dios y el Espíritu está, ahí vamos a meternos en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con Moisés también? Que el Señor le dijo, Señor, ya es mucho esto y necesito ayuda. El Señor dice que le dijo a Moisés, no te preocupes, Moisés, te voy a levantar a 70 varones que te van a ayudar. Pero lo interesante de esto fue que no le dijo, voy a poner los mismos pensamientos tuyos. Y no voy a tener el mismo carácter tuyo. Wow, eso, piensen lo que estoy diciendo. No voy a poner los mismos pensamientos tuyos en ellos, ni el mismo carácter. Voy a poner de tu espíritu en ellos. Espíritu. Porque aquí todos tenemos diferente carácter. ¿Sí o no? Unos somos bien dóciles, otros somos más, ¿verdad? A ver, los sanguíneos, ¿verdad? Los que tienen, eso no es carácter, eso es temperamentos. Unos son sanguíneos, otros son almáticos, flemáticos, dijo un hermano, ¿sí? Y otros son coléricos. Cualquier cosa se encienden y ¡pah! Explotan, ¿va? Pero los seguimos amando. Hay que respetarnos en eso. Pero lo importante es que estemos en el mismo
espíritu. Que como cuando hoy estaba pensando en eso, que había un hermano que decía, cuando vengan los tunazos, decía. Pero yo voy a cambiar eso. Cuando vengan, ¿cómo se llama lo que tú? Cuando venga el nopalazo. ¿Cuántos conocen los nopales? Que están llenos de espinas, ¿verdad? Cuando venga el nopalazo, ¿verdad? Porque todos queremos que nos venga bonito. Cuando venga el nopalazo con espinas, hermano, ahí tenemos que estar todos unidos en el espíritu. Y lo curioso es que el Señor dijo, le voy a poner de tu espíritu a ellos. Wow. Y dice que, hermano, el Señor, así como fue, sucedió. Los llamó, los citó y vinieron. Y cuando estaban ahí, vino como que fuera un aposento alto, como que hubiera sido un Pentecostés, hermano. Y cayó sobre los 78 que estaban ahí, porque habían 2 que andaban. No les dio tiempo llegar. Lea la Biblia. No sé qué pasó, donde andaban. Y curiosamente, como ya eran escogidos para estar ahí, donde estaban, también ahí fueron llenos del espíritu de Moisés. Es que los escogidos son escogidos, hermano. Así que eso es lo importante, que todos aquí tenemos diferentes características, carácter, ¿no? ¿Verdad? Somos de diferente nacionalidad, pero tenemos un solo espíritu. Y eso es lo que nos debe mantener en la unidad para caminar, para hacer grandes cosas en el Señor. Un espíritu, y es el espíritu de Dios. La unidad del cuerpo es muy importante. Y repito el verso y termino. Efesios 4:3. Y dice, esforzándoos. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos que poner muchas ganas. Amén. Esforzando. O sea, hermano, esto no va a ser fácil, pero esfuércense por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a ser una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, para su gloria. Aleluya. Damos gloria a Dios. Mantengamos la unidad en el Espíritu. Amén. Que estemos en el Espíritu. Gloria a Dios, Señor. Muy bien, vamos a prepararnos para colectar las ofrendas. Pero antes de eso, veo visitas el día de hoy. Hay alguien que esté por primera vez en Misión Cristiana Elim. No sé si las personas que están allá atrásito las veo que... ¿Cómo se llaman? Póngase de pie. Disculpen que las ponga de pie, pero me gusta que me diga su nombre. Ana María. ¿Y ella quién es? No te pongas de pie, no te sientas mal. ¿Quién es ella? Dime. Roxana Pérez. ¿Qué es? ¿Es tu familiar? Tu hija. ¿Quién te invitó a la iglesia? La hermana Silvia. La hermana Silvia, ¿no? ¿Qué es Silvia? ¿Es Silvia la que cantó? ¿Dónde está Silvia? Aquí, la hermana Silvia que está allá. Ok. Ella te invitó. Qué bueno. Y viniste hoy. ¿Te gustó? Bienvenida. Que Dios te bendiga. Un aplauso de bienvenida.